de esta mesa lo aporta... vamos a pasar primero con el padre Insa, estupendo, don Francisco Insa. Entonces, siguiendo con una cierta continuidad con el tema que ha iniciado don Álvaro, pues nos va a dar unas ciertas pinceladas sobre el arte de combinar todas esas ciencias y todas esas sabidurías prácticas, creando un estilo formativo sano, vale para el seminario, pero vale también para muchas otras instituciones educativas en la vida de la Iglesia. Muy bien, muchas gracias. Prima, antes de nada, muchas gracias por la invitación. Para mí, desde luego, es un honor hablar delante de los formadores del seminario de la Diócesis Primada de España. Y voy a intentar de compartir algunas ideas con vosotros que son fruto de mi experiencia y de parte también de estudio, de lo que yo me he dedicado sobre todo, que es a la formación de candidatos al sacerdocio. Será, digamos, el enfoque que voy a hacer, pero me parece que la mayor parte de las ideas, mutatis mutandis, son aplicables también a otros ámbitos de formación. Otras realidades de la Iglesia, la pastoral juvenil, incluso, espero que también para la propia educación de los hijos. Como el tiempo es corto, os voy a ahorrar toda una primera parte que habitualmente es más tediosa, que es el status questionis, es decir, las características de la juventud actual. La resumimos en una frase: ¿qué mal está la juventud, verdad? Bueno, pues no es lo que yo pienso, sí que creo que tiene sus características peculiares, pero no entraremos, si acaso en el debate podemos hablar. Sí que es cierto que necesitan en estos tiempos nuestros algunos refuerzos especiales. Me parece que el estilo formativo sano del que podemos hablar empieza, o el espejo donde nos podemos mirar, es en la figura de San José. ¿Cómo vivía San José la paternidad con el niño Jesús? La paternidad humana podemos decir que tiene algunas características. Antes que nada, es una paternidad afectuosa. Da verdaderamente cariño, no como estrategia, sino porque realmente lo siente. El formador debe tener y debe manifestar una auténtica preocupación por el formando. No por el formando en cuanto candidato al sacerdocio, en cuanto cristiano, en cuanto novios en curso de preparación matrimonial, sino en cuanto persona. Y eso se nota. Debe ser exigente, y aquí entramos a un matiz que me parece importante en la paternidad con respecto a la maternidad. Estamos en crisis de la paternidad, algo ha salido esta mañana, y hoy por hoy ser padre, hoy por hoy ser varón, realmente no está para nada de moda. Porque las mujeres hacen lo mismo que hacemos nosotros y además mejor. Por lo tanto, a alguien le puede entrar una cierta desmotivación para actuar como varón y para actuar como padre. Y sin embargo, me parece que el hecho de ser padre tiene un matiz importante en la educación, en la formación. Y es que la aceptación incondicional la tienen el padre y la madre. Pero el padre, siendo incondicional, a la vez da un pequeño pero, que es, pero puedes dar más, pero puedes llegar más lejos. Estoy contento contigo por estas notas, por estos resultados, pero puedes dar más. En ese delicado equilibrio entre no desmotivar al chico por el esfuerzo que ha hecho y a la vez en reforzar ese mismo esfuerzo para que llegue todavía más lejos. Creo que en parte es una cuestión de rol social, lo que queramos, pero me parece que no solamente es rol social, sino que también es ese padre, que a veces es la madre la que tiene que hacer también la función de padre, etc. Pero lo subrayaría como una característica específica de la paternidad. El padre escucha, y es muy importante que los padres vayan a salir uno a uno con sus hijos, a solas, para mantener conversaciones profundas en los distintos campos en función de la edad. Y el padre, evidentemente, respeta. No invade, no curiosea, evidentemente no abusa. Pues bien, en el caso del sacerdote estamos hablando de paternidad sacerdotal, que quiere decir que es espiritual, como la de San José, que no era el padre biológico de Jesús, y no por eso es menos padre.
más, la paternidad espiritual es la que verdaderamente da sentido a la paternidad biológica también. Un padre no se conforma sin más con traer hijos al mundo, sino que los quiere educar, quiere que lleguen a un puesto social, que tengan una carrera, que tengan una vida cristiana, que funden una familia, etc. No es sin más una cuestión biológica. Pero la paternidad sacerdotal es fundamentalmente espiritual, que es la que da sentido a nuestro celibato y es el motivo profundo por el cual el celibato sacerdotal no es insatisfactorio, siempre y cuando no se pierda de vista, desde luego, la relación con Dios, pero también el sentido, el porqué. Es una paternidad viril, ya lo hemos dicho, vale la pena dar ejemplo a los seminaristas de cómo vivir en cuanto varón, que refuerza a los padres, paternidad que no invade tampoco a los padres. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso a la hora de decir, mira, tu padre no tiene razón, tu padre no tiene ni idea, no, tú sígueme a mí en lugar de, ojo, porque puedes estar haciendo daño a ese chico, incluso en el caso de que el padre esté dando un consejo que al chico le puede venir mal, en temas vocacionales, en temas morales, etc. Reforzar a los padres, porque es el vínculo más fuerte que tienen los chicos. Como es espiritual, pone límites al contacto físico, cosa importante también. Es afectuosa, pero es sobria a la hora de las manifestaciones de afecto. Busca el bien del otro por encima del bien propio, es decir, no busca en la relación con los candidatos o con las personas a las que está sirviendo el satisfacer su propia soledad, su propia necesidad de ser querido, etc. Sobre el tema de las relaciones en el sacerdote hablaremos mañana, por lo tanto lo dejamos de momento entre paréntesis. No es exclusivista, que es una consecuencia de buscar el bien del otro y no el propio. Como busco el bien de todos, ya sé que hay gente que me cae mejor, que es más simpática, más alegre o que congeniamos más, pero no tengo favoritismos a la hora de tratar a los demás, que minan mucho la confianza en un formador. Fomenta la autonomía. ¿Cuál es el momento culmen de la vida de los padres cuando dicen he sido un buen padre? Cuando el chico se va de casa, paradójicamente. Cuando abandona la casa y es capaz de hacerlo bien para iniciar una nueva vida, con la gran tristeza que eso produce, entonces que los padres lo han hecho bien. Pues bien, la paternidad sacerdotal, espiritual, también deja al otro que tome sus decisiones, que sea autónomo, que cambie, si es necesario, de formador, de director espiritual, etc. Y en algunos casos fomenta ese cambio porque le viene bien al chico, porque ha pasado de etapa, etc. Y no olvida que el principal formador es el Espíritu Santo, porque a todos nos encanta, cuando hemos escrito una carta, un texto, un trabajo, poner nuestra firma. Y es algo que fomenta un narcisismo que no necesariamente es patológico, pero que hay que tener cuidado, que el que de verdad tiene que llegar a los chicos adelante es el Espíritu Santo. Ahora bien, en la lógica de la encarnación del Nuevo Testamento, Dios se sirve también de instrumentos. Y eso quiere decir que los sacramentos funcionan, como se dice clásicamente, ex opere operato, pero la eficacia real que llega a las personas muchas veces está mediada también por el instrumento. Por eso, como se acaba de decir, el formador tiene que tener una vida espiritual profunda, tiene que tener virtudes, tiene que ser ejemplar y a la vez diría, aparte de ese ejemplo, no debe tener tampoco un gran pudor en manifestarse imperfecto, vulnerable, con errores, porque entonces no será ejemplo de lo que el chico quiere ser. El chico se ve con sus limitaciones y las sufre y quiere ser santo. Si tú dices, yo para ser santo soy impecable, perfecto, no tengo defectos, en ese caso no. ¿Cómo ejercerlo? Pidiendo disculpas y manifestando los propios errores. Y cuando uno, dentro de la convivencia, no solamente se da cuenta de cómo funcionan los chicos, sino que los chicos se dan cuenta de cómo funciona uno, en ocasiones hay que decir, esto que hice el otro día estaba mal, disculpa. Una característica más, yo he elegido solamente algunos puntos, sobre esto podríamos hablar largo y tendido, evidentemente, alguna cosa escrito por ahí, que también se podría profundizar el que le interese.
He elegido 3 o 4 puntos más, pero luego en el debate también me interesará ver cuáles son vuestros intereses para enfocar el tiro también, tanto en futuras charlas como también en el estudio. Pues bien, San Juan Pablo II, en Pastore dat Bobis, recordaba cómo el principal protagonista de la propia formación es, en primer lugar, el seminarista. Ampliamos el joven, el que viene a los cursos prematrimoniales, la novicia, etc. Y yo eso lo pongo en relación, recientemente he leído este libro de Covey, clásico, ¿no? Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y en uno de ellos, en el segundo, dice, sin participación no hay compromiso. Destaque esta frase, subráyela, haga una señal al margen, póngale un asterisco. Sin participación no hay compromiso. Pues bien, yo plantearía también en ámbito formativo, seminario del que estamos hablando principalmente, participación en las decisiones, participación en los planes de estudio, en la vida del seminario, en la organización de actividades extraordinarias. Evidentemente hay unos contenidos formativos que hay que dar y un horario que hay que seguir. Pero en la medida en la que el chico pueda también decir su opinión y se sienta escuchado, sea para darle la explicación porque no podemos seguir tu sugerencia, o bien ve que sí que se ajustan los horarios, entonces ese horario va a ser suyo. Si por el contrario llega y recibe un folio, o ahora en nuestros días un WhatsApp con el horario, y cada 2 semanas hablas con el formador, cada 2 semanas con el director espiritual, y estas son las clases, y estas son, pues va a tener muy difícil que esté verdaderamente comprometido con el horario, que se sienta protagonista, sino que por el contrario diga, muy bien, esto es una cinta transportadora que lleva ya decenios funcionando, yo solamente tengo que ponerme aquí y espero llegar al final, pero la cinta va a seguir corriendo independientemente de lo que yo quiera, nivel de compromiso mínimo. Esta paternidad espiritual valida los sentimientos, que quiere decir que le dice a la persona, tienes derecho a sentirte como te sientes. Tienes derecho a estar enfadado, tienes derecho a llorar, tienes derecho a estar frustrado, tienes derecho a protestar. Lo contrario quizás se entendería mejor. No es un estilo formativo sano decir, no tienes derecho a sentirte así. No entiendo por qué te sientes así. Eso cierra la confianza de alguien, y especialmente de un joven, especialmente vulnerable. Y una vez perdida la confianza de un joven, es muy difícil volverla a recuperar. ¿Cómo validar los sentimientos? ¿Cómo llevar a cabo eso que se suele llamar la escucha empática? En primer lugar, escuchar sin interrumpir. Habrá que poner límites a la conversación formativa para que no se alargue. Al principio, que hablen lo que quieran. Luego habrá que ir también acotando los tiempos, acortando los temas para hablar, pero escuchar sin interrumpir. ¿Qué tendencia tenemos, verdad, a escuchar y ya inmediatamente damos la solución y decimos, en el ámbito formativo, como en la vida en familia, sobre todo esto es un defecto más masculino, ¿no? El esposo con la esposa, pero bien, también en otros ámbitos, escuchar sin interrumpir, respetando los silencios y el llanto. No hay que tener horror vacui a la hora de hablar, a la hora de escuchar a otras personas. Parte de la escucha empática está también en escuchar que la persona pueda tener un cierto desfogue de sentimientos de los que se siente inundada o desbordada. Cuidar el lenguaje no verbal. ¿Qué diferencia hay entre hablar con una persona que está con los brazos cruzados, las piernas cruzadas y, digamos, todo físicamente, todo como cerrado, ¿no? Mientras que otra persona, como este sacerdote que vemos aquí, que escucha con actitud abierta, mirando a los ojos, pero no con una mirada escrutadora, policiesca, sino abierta, ¿no? La sonrisa, y si es necesario, porque, disculpa que esta noche he dormido mal, ¿ves? Mostrarse vulnerable, he dormido mal y por eso no es que tú me aburras, sino que es que estoy cansado. Identificar y clarificar los sentimientos sin interpretarlos. Ah, claro, tú entonces te has enfadado porque tienes envidia del otro, porque bla, 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 bla. Hay un libro que es una obra clásica en psiquiatría que se llama La agresión de la interpretación. O sea, cuando yo interpreto a alguien, lo que a ti te pasa es, de alguna manera estoy agrediendo. Y cuando a una persona le das la interpretación y dices, no, esto no es lo que a mí me pasa.
y además te lo digo con clara conciencia, pues entonces nuevamente minamos la confianza del otro. Y por el contrario, confirmar. Yo me sentiría así en tu lugar, sé que no es fácil, veo que lo estás pasando muy mal. Covey nuevamente vuelve a resumir la escucha empática, a sintetizarla diciendo que antes de dar mi respuesta, antes de exponer mi punto de vista, tengo que ser capaz de resumir en 1 o 2 frases lo que la otra persona me ha dicho. ¿Qué quiere decir? Desde un punto de vista objetivo, veo que estás enfadado porque esta persona te ha tratado mal. Me ha entendido el mensaje. Ok, entonces a partir de ahí intenta ver qué puede haber de distorsionada en esa percepción, pero primero que la persona se vea efectivamente entendida. Validar, ojo, no es compartir los sentimientos del otro. No quiere decir que si yo veo que el chico está llorando, yo tengo que llorar con él. Me puede parecer que es exagerado, pero eso ya sería la última etapa, que es la que vamos a ver ahora. Primero el chico tiene que sentirse con derecho a llorar, a enfadarse, etcétera, delante de mí. No significa escuchar pasivamente y ya está. Ya has terminado, ya has vomitado todo lo que necesitas, ok, pues nada, dentro de 2 semanas volvemos a hablar. Sino, validar no es renunciar a hacer pensar, claro que hay que hacer pensar a las personas. ¿Qué es lo que eso te ha levantado? ¿Cuál es la herida? A veces cuando alguien nos pisa y nosotros nos enfadamos, el problema no es que el tipo me ha pisado porque estaba despistado. Puede ser, el problema es que yo tengo un callo. Y entonces lo que tiene ese pisotón precisamente es la ocasión para darte cuenta de que tenías un callo. Como dice el proverbio indio, si alguien pone el dedo en la llaga, es de necios fijarte en el dedo. Fíjate en la llaga, sobre todo en tu propia llaga. Hacer pensar, ayudar a cambiar, evidentemente. Decimos que el afecto paterno es un afecto exigente que ayuda a los demás a mejorar. Y aquí entramos en ese largo debate entre dirección espiritual o acompañamiento espiritual. Dirección espiritual no quiere decir que yo soy el director de tu alma en el sentido del CEO, el general manager de tu alma, no, quiere decir que nos dirigimos hacia un punto al cual te acompaño. Pero ese punto tiene que estar claro. Tiene que estar claro cuál es el norte. Y puede haber actitudes que te alejan objetivamente de ese norte. Y por lo tanto, también tendré que decirte con sinceridad, respeto como eres, pero con esta forma de ser, con estas reacciones, con esta forma de sentir, me parece que te estás alejando de tu objetivo, que es la configuración con Jesucristo, como dice repetidamente la Ratio Institutionis Sacerdotalis. Formar, por tanto, hay un recto sentir. Y hay un sentir que no es recto. Se ve claramente con la envidia. Pues, ok, le tienes envidia al otro porque has recibido un premio y en lugar de alegrarte con él, te enfadas. Muy bien, te has enfadado, fantástico, muy bien. Vamos a pensar por qué. Vamos a ver qué es lo que hay en tu relación con él, vamos a ver lo que hay en tu autoestima, en tus expectativas, etc. ¿Dónde hacemos palanca? Pasamos a otro punto. No ya en qué hace el formador o en qué es lo que queremos mover en el formando, sino en dónde nos apoyamos. En qué rasgo de carácter, habilidad, etcétera, nos podemos apoyar para que el chico vaya mejorando. Y aquí concretamente me referiría, por reducir a lo que me parece más importante, a las personalidades obsesivas, perfeccionistas, cumplidoras, etcétera. Con frecuencia me preguntan, ¿no te parece que en ámbito eclesial en general hay mucha proporción, más que fuera, de personas perfeccionistas? Y mi respuesta es, no ya sí, sino evidentemente sí. Porque una institución que por un lado requiere un gran compromiso y por otro tiene unos estándares de entrega, de perfección moral, etcétera, altos, evidentemente esto es un caldo de cultivo para el perfeccionismo. Ahora bien, y esas personas además serán eficaces, fiables, cumplidoras, etcétera, pero si te apoyas solamente ahí para sacar adelante la vida interior o, no digamos ya, el horario, las prácticas del seminario, puedes estar haciendo daño al formando.
porque a base de decirle, oye, venga, da un poco más, entrega, tira, puedes forzar tanto que se acabe rompiendo. Por el contrario, conocer bien, ahí sirve también la valoración psicológica a esa persona, ayuda a decirme, yo no puedo estar continuamente apelando al sentido de responsabilidad de esta persona. A este en concreto lo que le tengo que ayudar es a decir que no, a decirme que no. Y a digerir yo, en lugar de, bueno, ¿y no podrías apretar un poco más? Porque precisamente esto lo que necesita para complementar aquello que le falta es decir que no. Quien dice esto diría otros muchos rasgos de personalidad, pero este me parece especialmente importante. Perfeccionismo que detrás lleva una gran carga de inseguridad que puede tener también el propio formador. Y ojo, porque lo peor que le puede ocurrir a un joven, a un formando obsesivo, perfeccionista, cumplidor, es un formador que sea igualmente obsesivo, perfeccionista, cumplidor. Que sea también inseguro, que le han dado el cargo de formador, director espiritual, etcétera, y se siente un poco abrumado, cosa que todos hemos sentido cuando hemos recibido encargos de responsabilidad, del cual depende no ya mi propio bienestar, sino el bienestar del otro. Ante esa inseguridad, la tentación es raíles, cuantos más estrechos, mejor. Horario, cumplimiento, reglas y exigencia de que cumplan las reglas. Y para asegurarme de que cumplen o no, control un poco invasivo, intentando que no se den cuenta, pero un poco invasivo. Pero eso no ayuda a formar en libertad. Y sobre todo, porque claro, las imprudencias se pagan, como decía el anuncio de la Dirección General de Tráfico. ¿Cuándo se paga el exceso de control? En cuanto el chico sale del seminario y se ve con las llaves de su casa en el bolsillo y con el horario que se tiene que formar él. Nosotros no estamos formando seminaristas, nosotros estamos formando sacerdotes. No estamos formando seminaristas libres, estamos formando personas, desde luego, pero en concreto sacerdotes libres. En la medida en que esto lo tengamos en la cabeza, seremos capaces de hacer nuevamente como los buenos padres. Quien que ha aprendido a montar en bicicleta no se ha caído. Ahora mismo todos los niños tienen casco. A mí me da envidia cuando veo a mis sobrinos montando en bicicleta, con cascos, rodilleras, coderas, etc. Yo me he roto la barbilla 4 veces. Y heroicos mis padres, que han visto cómo me caía, se ve que era un poco torpe de chico y quizás también de mayor, que veían que me caía y que llegaba rozado y que tenían que volverme a llevar a urgencias a coserme, y el día siguiente no me decían, oye, no pilles la bicicleta. Gracias a eso, yo ahora mismo puedo disfrutar 90, 100 kilómetros de bicicleta los fines de semana, y me encanta. Gracias a que mis padres se han fiado de mí. Y gracias a que se han tragado también su propia inseguridad sin controlarme. Y me han quitado las ruedas accesorias y han soltado el sillín para que yo pueda ser libre y aprender también a través de mis errores. Aprender por ensayo, error, que es un modo muy humano y muy eficaz de aprender. Termino con esta cita del Papa Francisco que me parece que resume en qué consiste un estilo formativo sano. Se trata, dice, en enseñar a pensar, sentir, trabajar bien. Esas 3 dimensiones de inteligencia, voluntad y sentimientos, de forma que el chico piense lo que sienta y lo que hace, que no actúe por impulso, sino que reflexione un poco, ¿por qué hago esto? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo he hecho? Que sienta lo que piensa y lo que hace, que salga de dentro. Y esta es la formación de la afectividad, el que verdaderamente no sea hacer lo que debo hacer, sino que realmente me salga de dentro, porque he conseguido identificarme con los sentimientos, con la inteligencia, con la voluntad de Jesucristo. Y que haga lo que sienta y lo que piensa, que no quiere decir que haga lo que le dé la gana, porque ya hemos dicho, hay un recto sentir que habrá que formar, porque hay un recto pensar que habrá también que formar. Y volvemos a la imagen de San José, formando al niño Jesús. Le deja, en este caso adolescente, hace un pequeño parón en su propio trabajo para observar sin invadir, sin controlar al niño. Le deja que utilice materiales también cuando son un poco peligrosos y se puede hacer daño. Y gracias a esto Jesús, en su humanidad y en ese que necesitaba también su desarrollo, aprende, gana en seguridad, gana en libertad y por lo tanto es capaz de convertirse en otro formador también sano. Muchas gracias.
Muchas gracias.